O sea, ¿cuál utilizar? Si seísmo o sismo, porque en la noticia lo están utilizando indistintamente, pues. Inclusive, a propósito de esto, hay un alcalde, no voy a mencionar, digo el nombre, el milagro, pero no el santo, que refiriéndose a un seísmo o sismo, habló del movimiento litúrgico. Y no son movimientos litúrgicos, son movimientos telúricos. Son movimientos de la tierra, pero no litúrgicos. Eso es el rito, generalmente en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, pero, así es, la liturgia. Hay gente que ocurre en las mejores familias, como quien dicen, los errores. Bueno, y yo creo que, bueno, hay unas situaciones que se dan permanentemente de abuelos a hijos y a nietos, en donde la palabra se repite se repite tanto desde que el niño y la niña comienzan a escuchar bien y a decir las palabras, que es difícil poder quitar la palabra como exactamente lo decía el abuelo, la abuela, el papá o la mamá. Entonces, quitar esa forma de decir la palabra es claro. Porque los demás estamos equivocados. Incluso en las casas donde se utiliza el arcaísmo aiga, se hereda, se repite, porque hay que recordar un detalle, sobre todo los niños. El lenguaje se aprende por imitación, no se nace hablando. De manera pues que el niño, que es ropa tendida, como se decía antes, es esponja, todo lo que escucha lo repite y lo dice para sí mismo porque acaba de apoderar de una nueva realidad, una nueva palabra. Él está coleccionando palabras. Desde que está en la cuna, cuando comienza a articular sonidos, primero vocálicos, en una especie de gorgoteo, y luego cuando une los labios y pronuncia el primer sonido bilabial, ba, ba, pa, pa, ma, ma. Él ve aparecer frente a la cuna a la señora, entonces dice mamá, y la señora vuelve a aparecer, y luego dice papá, y el señor aparece, entonces va asociando los sonidos con la realidad que ve. Con la imagen. Entonces ahí va creándose él un lenguaje. Él lo comienza a desarrollar, lo he dicho en este programa, y cuando está comenzando a desarrollarlo, en ese momento la escuela se lo quita. Es cierto. Hablábamos de las frases y usted dijo una frase en este momento. Ropa tendida. Ropa tendida, claro. Un poco de esa frase. El niño, cuando escucha, uno está hablando lo que el niño no debe oír, el niño aparece, entonces uno le dice al interlocutor, hay ropa tendida, y el muchacho se pone a buscar dónde está la ropa tendida, porque todavía no tiene la experiencia de las connotaciones. Entiende el lenguaje denotativamente. Que pera es pera, la manzana es manzana, pero una expresión como eso de que hay ropa tendida en casa, no lo entiende. La experiencia se lo va a enseñar después. O pájaros en los alambres. O pájaros en los alambres, que es de formas metafóricas, si se quiere, cambian en las culturas, porque yo incluso recuerdo que en Estados Unidos quise traducir del español al inglés, me estás tomando el pelo. Y el norteamericano, estadounidense que estaba hablando conmigo me quedó viendo con suma extrañeza porque no me entendió. Porque ellos dicen el equivalente, me estás jalando la pierna, que es equivalente. Claro, y que para nosotros también nos quedaríamos sorprendidos, ¿verdad? Nos quedaríamos sorprendidos que me estás jalando la pierna. Sí, me estás tomando el pelo. Disculpe, gracias por esperar. Doris, que nos llama de aquí de Tegucigalpa, buenas tardes. ¿Cuál es su consulta para el licenciado Medina? Quería preguntarle si es correcto decir lapsos de tiempo. Gracias, Doris. La verdad que resulta redundante porque los lapsos siempre son de tiempo. Son de tiempo, así es. Si puede, no es que va a caer en una incorrección, pero si puede, suprímalo. Te veo dentro de un lapso implica dentro de un lapso de tiempo, dentro de unos momentos. O sea, pues que hay que tratar de evitar la redundancia. Te veo en 15 minutos o en una hora. Te veo en 15 minutos, correcto. Mañana por la mañana. En el lapso de tiempo que duró el acontecimiento, ¿no? Si es que en el lapso que duró el acontecimiento, basta y sobra. O en el tiempo que duró el acontecimiento. O en el tiempo que duró el acontecimiento. Que ahí definitivamente ahí queda, así queda. Bueno, existen esas frases como la que usted decía en este momento, bueno, cuando atendíamos a Doris para no hacerle esperar más, porque nos quedamos con esta cuestión acá.
esa de, por ejemplo, no me tomes el pelo. Sí. O sea, que ahí... Expresiones coloquiales, pero que sí, cambian. Cambian de país a país. Así es, totalmente de país a país. Inclusive hay palabras que en Honduras, por ejemplo, no significan, no tienen ningún doble sentido, normal, pero en otros países tienen un doble sentido tremendo. Así lo es. Y que puede caer uno en eso en otro país y se ríen a carcajadas de uno. Yo no sé si lo he mencionado, pero una vez hice un curso en San José de Costa Rica y una colega, muy amable ella, me invitó a cenar cerotes. Y le dije, ¿perdón? ¿Cómo así? Me dice, ¿te gustan los cerotes? Pues no sé qué es lo que significa aquí, pero en mi país no es una expresión. No, me dice, plátano frito con mantequilla. Así le dicen allá, pero cuando me invita a comer cerotes me molestó al principio. Me imagino, licenciado Medina, que le molestó muchísimo, así claro. que no la vaya, muy sabroso, no la vaya a invitar lo mismo. No, aquí no. Bueno, vamos a ir con algunas preguntas que trae el licenciado Medina, siempre invitándoles a todos los amigos y las amigas para que manden al 2235-3660, nos formulen sus preguntas. Queremos decirles algo que no les hemos informado, el libro está acá. No cabe la menor duda que nos los anuncie el licenciado Medina antes de ir con las preguntas. Ahí está en pantalla, licenciado. Ahí está en pantalla. El Salmo de la Piedra es obra de Rolando López Troches, que además de pintar, y pinta muy bien, sí, escribe ahora, se ha dedicado al verso. Acaba de aparecer, es una obra de editorial Girándula, se presentó el Día del Idioma Español en el Centro Cultural Español, es decir, todavía no está en las librerías, así que los mensajitos y las llamadas se llevan ese libro. Bueno, ya la llamada que hubo en este momento, ya definitivamente, Doris, hay que anotarla para que pueda participar en el sorteo de este libro, El Salmo de la Piedra, de Rolando López Troches. Así que apúntese usted también, amigo o amiga, desde cualquier parte de la República, al 2235-3660 o enviando su mensajito al 9230 para que al final de la sección usted pueda participar en el sorteo. Se le pide un número a las personas que nos acompañan acá, los compañeros de trabajo, y ellos lo dicen. Claro, y quiero agregar algo. Rolando conduce el programa de los viernes a las 8 de la noche, vamos a descubrir. Es el actual conductor de programa por la Universidad Pedagógica. Bueno, pues ahí ustedes pueden conocerlo ya les dio la información el licenciado Medina. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, gracias por llamarnos, Magdalena, desde El Paraíso. ¿Cuál es su consulta para el licenciado Medina? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero decirles que me siento muy orgullosa de haber sido alumna del licenciado Medina en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en la asignación de inversión, la asignatura de análisis literario. Gracias, Magda. Y yo quiero recordar y al mismo tiempo aprovechar la oportunidad de la licenciada en cuanto a la metáfora, la única metáfora que existe en el himno nacional es tu bandera, es un lampo del cielo, licenciado. Por un bloque de nieve cruzado. Esa es la única metáfora que hay en el himno nacional. Las demás son imágenes visuales, auditivas, olfativas, gustativas, lo que usted quiera. Pero la única metáfora que hay en el himno nacional es tu bandera, es un lampo de cielo, lampo en el sentido de destello, de relámpago, por un bloque de nieve cruzado. Hay gente a la que le enseñan en la escuela que el lampo es pedazo. Si eso fuera así, no funcionaría la metáfora. Tu bandera es un pedazo de cielo por un bloque de nieve cruzado, ese es choque. Pero no, hay una metáfora muy, muy hermosa ahí, pero es la única del himno. Los demás son figuras sensoriales. Nada más de un volcán tras la cima desnuda, la imagen visual, o el mar rumoroso, la imagen auditiva. Augusto Secuello, le hemos dicho, era un imberbe de 20 años. 20 años apenas. 20 años tenía apenas. Hizo el himno. Así es. Así es. Y un saludo para Magdalena, la recuerdo todavía. Qué bonito. Bueno, vamos a ir a una pausa, amigos y amigas, aquí en Está Pasando. Regresamos con más información y con las llamadas de ustedes, por supuesto. Nos encanta la compañía que ustedes nos dan todas las tardes aquí en Está Pasando, en la sección también de los jueves, cómo escribir, leer y hablar correctamente. Así que siga marcando el 2235-3660 o enviando un mensajito al 9230 para que usted pueda preguntar y también pueda participar en el sorteo del libro El Salmo
de la Piedra, de Rolando López Troches. Ahí está en pantalla nuevamente, así que usted puede participar. Ya de las dos personas que han llamado en la tarde de hoy, pues ya están participando en el sorteo. Siga usted llamando a los teléfonos que le acabo de proporcionar. Mientras tanto, queremos invitarles. Estamos de regreso con ustedes aquí en su programa Está Pasando y seguimos invitándoles para que llamen al 2235-3660 o envíen su mensajito al 9230 para que usted pueda participar en la sección de cómo leer, hablar y escribir correctamente. Y como dice el licenciado Medina, sobre todo escribir, porque eso queda impreso y por ahí pues podemos pasar serios problemas. Impreso impreso o imprimido, porque la gente lo utiliza ambos términos. Sí, el regular es imprimido, pero el irregular impreso ha aparecido de pronto queriéndolo desplazar, todavía no lo logra, como lo ocurrió con roto y rompido, muerto y morido, que los irregulares reemplazaron a los regulares. A los regulares. Pero ese todavía no muere, es duro de matar. Es duro de matar. Pero, licenciado, cuando una persona dice imprimido y no impreso, la otra persona
diferencia con aquello de adoptar un niño, es indiferenciado. Entonces, si me interesa adoptar un niño, no importa quién es, o hablar de que voy a adoptar a un niño, doy por sentado que yo ya sé a quién. Es un asunto de grado, pero las dos expresiones son válidas. Valesca, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Bonita tarde. Vamos a una pausa nuevamente, amigos y amigas, invitándoles para que manden al 80. Amigos, estamos con ustedes y antes de ir a la siguiente diapositiva, quedamos con una palabra que utilizó el licenciado Medina mientras él estaba explicándonos acerca de en qué contexto surge Miguel de Cervantes y Saavedra. Pléyade o Pleiade. Pleiade. El término culto es Pléyade y se refiere a una constelación. Tiene connotaciones incluso mitológicas, pero la otra forma, que es una forma vulgar, si se quiere, Pleiade, también es utilizada. O sea que la persona no está haciéndolo de una manera incorrecta. No lo hace mal, inclusive los españoles tienden más a utilizar la palabra Pleiade, como lo hablábamos de que ellos utilizan diabetes y utilizan biosfera, pero en América lo común es Pleiade, si se quiere ser medianamente culto. ¿Qué méritos tiene el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y por qué una segunda parte 10 años después con el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha? Bueno, la verdad es que lo decía al principio, es la primera gran novela moderna. Usted puede hacer una especie de recorrido entre Don Quijote y 100 años de soledad, que es el Don Quijote de nuestra época. Novela totalizadora, ahí no hay nada casual, lo cierra todo, no deja cabos rotos. Exceptuando el olvido del rucio, del burro de Sancho, a quien se lo roban en un momento dado y luego aparece montado en el burro unos capítulos después y no nos explica a Cervantes cómo apareció de nuevo. Pero ese error también lo cometió García Márquez en Cien años de soledad, en que en una sola noche le matan 17 hijos al coronel Buendía y capítulos después aparece uno de ellos, que todavía está vivo. Sí. Entonces son errorcitos, pero tiene una importancia trascendental. Bueno, tenemos una llamada telefónica, pero aquí es donde definitivamente los errores tiene que pasar un libro por varias manos para ir viendo ese tipo de errores que se pueden cometer. Marta, buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cuál es su consulta para el licenciado Medina? Buenas tardes, sí, quería saber si usted da clases de oratoria. ¿Yo? Sí. No, mamita, no. Es decir, enseñé el tema de la oratoria durante mucho tiempo, pero no la practico. Claro, que mi profesión, lo de la docencia, me exige ciertas reglas de juego para expresarme. Pero fundamentalmente lo que me interesa en la docencia no es convencer ni persuadir a nadie, sino que enseñarle a otros. Pero sí me gusta, es un arte en total decadencia. Sí, y bellísimo. No tenemos nosotros oradores. Bellísimo realmente. Bellísimo, yo recuerdo, y voy a mencionarlo, uno de los grandes oradores, el último gran orador que yo escuché fue al doctor Villa Morales. Desde niño, era un magnífico orador. Se han ido perdiendo, y incluso los mismos oradores políticos llenan sus discursos de monsergas para ser populares. Y no deberían hacerlo así, porque al pueblo hay que enseñarle cómo hablar. Y ellos no lo hacen, no les interesa. ¿Qué impacto y trascendencia tuvo la obra de Cervantes en su época y sigue teniéndola hoy? O sea, yo nunca he dejado de ser actual. Claro, ahora es irónico que lo que Cervantes quería era triunfar en el teatro, quería parangonarse con Lope de Vega, pero Lope de Vega era un monstruo. Lope de Vega quiso ser narrador, pero no le funcionó. Los dos buscaban el terreno en el cual no se movían tan fácilmente. Y quiero decirle algo sobre una pregunta anterior. Cervantes publica la primera parte en 1605, pero en 1614 un impostor, Alonso Gómez de Avellaneda, saca una segunda parte de Don Quijote muy mal escrita, en la que ofende a Cervantes desde que comienza, lo critica muy negativamente. Entonces Cervantes dispone, unos meses antes de morir,
dispone sacar la segunda parte y matar a Don Quijote para que nadie le vaya a sacar a Don Quijote otra vez. Entonces las dos partes. No hay una segunda cierto, parte. No hay posibilidad de una tercera. De una tercera parte, perdón. No hay posibilidad, absolutamente lo mata. Sí. Mire, tiene una cantidad de mensajitos que vamos a darle lectura, aunque sigue la historia, ¿verdad? Dice, ¿en qué uso valga la redundancia? ¿En qué tipo de expresión? Cuando es pleonasmo, cuando es pleonástica, cuando lo que quiere usted es enfatizar. Es decir, usted quiere dejar en claro que usted sabe que es redundancia, pero usted quiere enfatizar la expresión, como cuando uno a un alumno díscolo, indisciplinado, le dice, te me salís afuera, y valga la redundancia. Sí. Porque ¿a dónde se va a salir si no es afuera? Pero, o te vi con estos ojitos, valga la redundancia, ¿con qué lo iba a ver? Sí. Porque quiere enfatizar, es pleonástica, ahí sí. Aquí hay otra pregunta, dice, la letra Che en mayúscula se escribe así, con la C mayúscula y la H minúscula, o las dos letras son mayúsculas. Si es inicial, es mayúscula, la C y la otra minúscula. Minúscula, como ella lo expone al principio. Es como cuando usted escribe Vargas Llosa. Llosa, con ella, no con ella, como me enseñaron en la escuela a mí. Llosa se escribe con una inicial mayúscula, la L mayúscula inicial, pero la segunda en minúscula, la otra L en minúscula. ¿Cómo se dice tengo un cumbo plástico o un tambo plástico? Cumbo es un término aceptado por la Real Academia ya en la primera mitad del siglo pasado. Se debe al doctor Gálvez, no recuerdo, no al doctor Juan Manuel Gálvez, sino que el doctor Gálvez, un lingüista, fue profesor de la Autónoma durante mucho tiempo. Él documentó la palabra cumbo como recipiente de calabazo. Sí, es el tecomate. Correcto, y él envió pruebas de que se utilizaba en los cuentos, se utilizaba incluso en el lenguaje legal, y logró insertar en la academia la palabra cumbo. Lo otro, decía, es... vamos a ver, ¿el cumbo plástico o un tambo plástico? No, dice que el cumbo, por su propia naturaleza, es de tecomate, es de calabazo. De calabazo. El otro, el plástico, más bien, no es ni siquiera degradable. Sí. Pero la palabra es... Pero tambo plástico... Tambo plástico sí se puede utilizar, porque es una medida de capacidad. Desde Saba Colón mandan este mensajito. ¿Debe de tener o debe tener? Debe de tener, enfatiza la obligación, debe de tener clases, o debe de tener dinero el lunes. O debe de tener, plantea o permite hablar de una posibilidad. En estos tiempos de tanta debe tener conocimiento de tal tema, por ejemplo. Se supone que yo, si soy docente de español, debo de tener conocimiento sobre el tema. Ahí debo de tener. Debo de tener, sí, para eso me dedico y eso me permite ganarme la vida. ¿Y el debo tener es? El debe tener es una posibilidad. Puede que lo tenga, puede que no lo tenga. Buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta, Élida? Desde San Pedro Sula lo llama, al licenciado Medina. Mi nombre es Lida. Perdón, Lida. Sí. Tal vez le quitan la E y le dejan Lida nada más. ¿Sí? Muchas gracias, muchachos. En dirección. Una seguidora del programa del licenciado. Pero la pregunta concreta es cómo se dice, según lo que oigo a los padres católicos, que dicen este agua y este alma. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Este alma o este agua o esta agua o este alma? Mira, alma y agua son sustantivos femeninos, pero para evitar la disonancia se utiliza un artículo masculino y en vez de decir el agua, el aula, la ansia, decimos el agua, el ansia, el hambre, aunque vaya la H, porque si la palabra comienza con una atónica. Si es atónica, entonces hay que cambiarle el artículo, excepto si hay un adjetivo en medio. Si yo digo agua en femenino, yo puedo decir el agua, pero voy a meter un adjetivo, digo la misma agua, la mansa águila y no el águila, porque hay una palabra que media, pero es solo para evitar la disonancia, el mal sonido.
Vamos a ir a una pausa y regresamos, amigos. Sigan llamando al 2235-3660 o envíen sus mensajitos al 9230 en esta tarde. Cómo escribir, hablar y leer correctamente. Vamos a invitarles a que llamen, porque ahí está el libro, va a aparecer en pantalla. Antes de invitarles para que manden su mensajito también, el Salmo de la Piedra de Rolando López Troches, que todavía no está en la librería, nos informa el licenciado Medina, pero sin embargo usted ya lo puede tener en casa sin necesidad de ir a la librería, porque en las librerías todavía no los han colocado para la venta. Dentro de poco van a estar, por supuesto, para que usted lo pueda obtener ahí, el Salmo de la Piedra de Rolando López Troches. También queremos invitarles a todos los amigos y las... Tenemos más preguntas que ustedes han formulado a través de su mensajito 9230. Gracias por comunicarse con nosotros y bienvenidas a aquellas personas que nos acaban de sintonizar en nuestra amada República de Honduras. Le preguntan, licenciado, ¿consuetudinario o consuetudinario? Es consuetudinario, es decir, acostumbrado. Derecho consuetudinario, derecho de la costumbre, que la costumbre hace ley. Hace ley. Otra frase dice, hay moros en la costa. Esto Cuidadito habla, sí, que hay moros en la costa. Claro, se popularizó mucho en la época de la confrontación entre los españoles, básicamente los españoles, de Carlos I, Carlos V y los turcos, sobre todo los otomanos, a quien van a vencer precisamente en la batalla de Lepanto, en la que Cervantes va a participar y donde le van a atrofiar la mano izquierda, porque no es que era manco, es que no podía manejar la izquierda, el manco de Lepanto, pero no, es que no la podía utilizar a raíz de un balazo que recibió en esa batalla. Entonces cuando se decía hay moros en la costa, había que llamar a rebato, tocar las trompetas para llamar al combate. De ahí viene posiblemente lo que comentábamos, hay ropa tendida y otro tipo de expresiones de ese calaña. En ese sentido. Bueno, mándenos sus frases que nos encanta porque aprendemos más de ellas. Dice, hay gente que utiliza cualquier cantidad por decir había bastante. ¿Se puede usar así? Me gusta. Bueno, después dice que le gustaría donar un libro de su padre, de Hernán Cárcamo III, para que usted lo sortee aquí en el programa. Solo que me lo haga llegar a la Universidad Pedagógica y ahí ya sabe el camino, está en la oficina de la Rectoría. Por supuesto, y un saludo muy fraternal a esa joyita del foro hondureño, que es el abogado Hernán Cárcamo III, miembro de la Academia Hondureña de la Lengua. Así es. Y exdirector de la Academia antes de que llegara Marco Caría Zapata. Sí. Después venimos con la respuesta a la pregunta porque tiene una llamada telefónica más. Perfecto. Bueno, Zoila, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su pregunta? Sí, quería saber tardes. si existe, buenas tardes, doña Dele, quería saber si existe la palabra empoderamiento. Gracias, doña Zoila. Bueno, desde que usted la pronunció existe. Sí. Sin embargo, es un calco del inglés, de empowerment, y se utiliza en estos tiempos para significar ciertas reacciones de tipo social de determinadas clases sociales, de población en riesgo, etcétera. El empoderamiento de un grupo de jóvenes en situación de riesgo es un término más sociológico que otra cosa, pero aquí lo utilizan para significar que se apoderó de, ¿no? Entonces mejor hablen de apoderamiento, y no de empowerment, porque no estamos hablando inglés. Empoderamiento. Ahí tengo una amiga en la escuela judicial que odia la palabra, la detesta, no la puede hacer. Empoderamiento. Bueno, como se odia como son y como es, ¿verdad? Así es. De la misma manera. Lo que decía, hay gente que utiliza cualquier cantidad por decir había bastante. ¿Se puede utilizar? A mí me molestaba, pero el Diccionario Panhispánico de Dudas establece que si se trata de una enorme cantidad, es decir, que la suma de los componentes es grande, se puede utilizar. Había cualquier cantidad de cantidad de personas en la manifestación. Claro, había cualquier cantidad por decir, había muchas. Muchísimas. Sí. No me gusta, pero es admisible en el español de hoy. Sí. Bonito programa, licenciado. Dice, ¿cómo se dice? ¿Personarse o apersonarse? Apersonarse es el término incluso legal. El apersonarse ante la autoridad correspondiente es aparecer precisamente en persona. En persona. El apersonarse. Bien.
Nos quedamos en la parte esta de los méritos y yo creo que esta no hubo respuesta, aunque se la pregunté, pero todavía quedaba información de la anterior. ¿Qué impacto y trascendencia tuvo la obra de Cervantes en su época y sigue teniéndola precisamente? Mire, en este tiempo? No hubo escritor europeo que no leyera Don Quijote. Después de la Biblia, y eso es constatable, el libro más leído en el mundo, en la universalidad, es Don Quijote. ¿Quiénes no lo leyeron? Desde los autores del siglo XVII hasta el mismo Dostoyevsky, Kafka, todos lo han leído. No hay escritor que se precie de escritor que pueda decir, no, yo Don Quijote no lo conozco. Es una obra que lamentablemente tiene interpretaciones defectuosas, que no son las apropiadas, pero una obra que hay que leer, pero no metérsela al pobre muchachito en tercero o cuarto grado que va a odiar a don Quijote y a Cervantes. Y a Cervantes, así es. Claro, que pase un tiempo más. Aquí, bueno, me gustaría hacer estas dos consultas más. ¿Con quién estuvo Cervantes confrontaciones? Sobre todo, aunque usted ya lo dijo de alguna manera hace un momento. Esa gente del siglo de oro, además de geniales, eran muy confrontativos, incluso envidiosos. Dice Fernando Savater, cuando habla de los 7 pecados capitales de los españoles, dice que el que más se asienta es la envidia, que el español es envidioso. Entonces Lope no lo podía ni ver a Cervantes, Cervantes no podía ver a Lope, Tirso no los quería ninguno de los dos, de manera pues que dentro de toda su esplendidez creativa, eran gente muy difícil. En una España que a pesar de que tenía un continente al otro lado del mar, se estaba muriendo de hambre. El mismo Cervantes era un hombre que pasó malos ratos. Don Quijote es un fijo de algo que cuando nos habla al principio del menú de la semana, lo más sabroso y preciado era el salpicón. Nada más. De manera que realmente tenía... fue una época difícil, pero brillante. Yo no creo que España, ojalá que ocurriera, no creo que España vuelva a tener un periodo tan esplendoroso como ese del siglo de oro. A propósito de esas limitaciones, ¿cuáles fueron las peores frustraciones de Cervantes? Bueno, en primer lugar, el problema económico. Sí. Eso en primer lugar. Segundo, que la crítica antes de Don Quijote no lo veía muy bien. A él Don Quijote no le devanaba el seso, a él le interesaba más bien otros trabajos, Persiles y Segismunda, sus novelas ejemplares. Incluso tiene una de las novelas ejemplares, el licenciado Vidriera, es un tipo, antes de Don Quijote, que cree que es de vidrio y camina por el centro de la calle para que no le va a caer una teja, lo va a quebrar. Fue muy buen escritor y seguramente escribió el Quijote en la cárcel, porque lo acusaron de haberse apropiado de unos impuestos. Él era el recaudador de impuestos. Así que la cárcel le vino muy bien y le vino para todo. Claro, no haber sido un hombre de buenas migas, no me hubiera gustado irme de parranda con él. Sí, me hubiera gustado irme de parranda con Quevedo, un gran espadachín, a pesar de que era jorobado y deforme, pero ¿quién le decía nada? Pero fue, repito, una época... Muy bravo. Bravísimo, bravísimo. Incluso Pérez Reverte lo mete como personaje en las aventuras del Capitán Alatriste. Lo hace amigo del Capitán Alatriste cuando no existió jamás el otro. Bueno, la palabra bravo, a propósito, discúlpeme que me voy a robar unos segunditos más. Bravo lo utilizan en el sentido no de enojado, sino que bravo como de gallardía, de bravura. Ajá, exactamente. De bravío. Sí, de bravío. Claro, entonces se supone que el que es bravío es que es bravo. No es lo mismo, es decir, bravo y bravío no son exactamente lo mismo. Uno está más ligado a bravura, a pundonor, a valor, a coraje, y el otro es enojado, indispuesto por cualquier cosa. Sí, así es. Bueno, aquí tenemos las llamadas telefónicas que hubo. Ahí están, aquí le pedimos y vamos a ver cómo José nos puede dar. 11, José. 3 tristes trigos. Aquí está. Tigres, aquí está. Aquí ya vamos está. Ya lo vamos a poner en Tegucigalpa. Mire que lo puede recoger, Iris, mostrar, con facilidad, porque es de aquí de Tegucigalpa. Para Tegucigalpa. Vamos a mostrar primero el nombre, ahí está Iris.
Y vamos a mostrar después el libro que usted se ha ganado esta tarde, Iris. Gracias por su participación. Ahí está, Iris. Este es el libro suyo, que lo puede pasar recogiendo aquí por Torre Libertad esta tarde o el día de mañana, si así usted lo estima pertinente. El Salmo de la Piedra, de Rolando López Troches. Gracias por la participación de todos, gracias. Continuamos con Cervantes, con Miguel de Cervantes y Saavedra la próxima semana, porque nos faltan algunas preguntas que formular, licenciado, y con algunas otras frases y palabras también, y con la participación tan hermosa del público sobre todo. Ah, claro, me encanta. Y a usted gracias, y nos vemos en la próxima semana si el Padre lo permite. Espero que sí. Y nos vamos también a una pausa, amigos y amigas, invitándoles para que manden